Este lunes falleció en Punta del Este el arquitecto Samuel Flores Flores. Flores Flores egresó de la Facultad de Arquitectura en 1963 e integró una breve y selecta lista de arquitectos latinoamericanos destacados por la personalidad de su estilo. Nómade por elección, como lo describió la edila colorada Susana de Armas durante un homenaje que le realizaron el año pasado en Maldonado, Flores Flores comenzó sus viajes a Buenos Aires desde temprana edad. Luego, en 1968, se trasladó a París, donde usufructó una beca en urbanismo y arquitectura invitado por el gobierno de Francia. Después regresó a Uruguay y por motivos laborales, a principios de la década de 1970, se instaló en Argentina. Retornó a Uruguay en el año 1995 y desde el 2000 residía en Punta del Este. Junto con Rosario vamos a revisar la vida y la obra del arquitecto Flores Flores, para lo cual hemos invitado al arquitecto Willy Rey, catedrático de Historia de la Arquitectura Nacional en la Universidad de la República. Willy, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Te impresionó la noticia de la muerte? Habías estado con él hace poco, ¿no? Sí, me impresionó mucho. Había estado con él hace un mes y medio en su estudio en Punta del Este, junto con un amigo, el arquitecto Juan Dil, que fue quien me insistió mucho para ir a hablar con él. Y bueno, ese mismo día habíamos acordado una retrospectiva para el año que viene en la Facultad de Arquitectura, una retrospectiva que desarrolla anualmente la Cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional. Y bueno, tenía 84 años. Estaba entero, sí, ¿no? Muy entero. Puedo contar algunas cosas que pasaron en esa visita, como por ejemplo la larga charla que tuvimos de 4 horas, acompañadas de whisky y de una charla muy, muy amena, muy divertida. Lo que sucedió realmente me impactó, me asombró muchísimo. ¿Conservaba el vozarrón característico? Sí, sí. Y la risotada. Y la vitalidad, eso, la risotada. La risotada muy parecida a la de Valle, como dijo. Sí, exactamente. Jorge. Rosario, ¿por dónde empezamos? Y bueno, yo quiero aclarar además que fue mi primer trabajo formal y apenas egresada de la Facultad de Arquitectura me contrató como dibujante en momentos en que sus socios era el Mono Rey, Juan José Rey y Carlos Gilardi, y realmente creo que lo quise mucho, pero además aprendí muchísimo de él y conocí perfectamente los entretelones de su estilo. Pero es lo que me gustaría preguntarte. Emiliano decía su personalidad, su personalísimo estilo arquitectónico. ¿Cómo lo definirías, Willy, hoy? Sí, a ver, yo creo que hay una correspondencia entre la personalidad de Samuel Flores y la producción arquitectónica. Es decir, una aclaración para quienes estén con una laptop a mano. En la emisión en video de enperspectiva.net vamos a ir pasando imágenes de algunas de sus obras. Bien, decía... Samuel Flores era un individuo de una personalidad muy fuerte. Esto es lo primero que yo creo que hay que establecer. Y eso se correspondía o se proyectaba también en su arquitectura. Sí, yo suelo decir que la obra de Flores es en realidad obra de autor. Y alguien me podría decir, bueno, todas las arquitecturas son obras de autor. Sí, pero en este caso es una obra que uno pasa por una casa de Flores y dice, esa es una casa de Flores. Cualquiera lo dice. A ver, para el oyente que capaz que está un poco perdido, un ejemplo clarísimo, quizás el más famoso, entre comillas, el Poseidón. El Poseidón, ¿no? Esa casa que ustedes encuentran cuando están llegando a Punta del Este y cuando van a cruzar la laguna del Diario. Antes de la laguna del Diario, a mano izquierda, justo sobre la laguna del Diario, esa es Poseidón. Exactamente. Bueno, a ver, yo creo que la personalidad de Flores se proyecta en la arquitectura por distintas razones. Por lo que produce, por el resultado final, por el manejo del material que hace, fundamentalmente el manejo del ladrillo, en menor medida la piedra y en menor medida todavía el hormigón armado, que también aparece en algunas de sus obras. Pero un aspecto fundamental es el manejo del volumen. Los volúmenes tienen una plástica, yo diría, escultórica. De hecho, él muchas veces decía que sus arquitecturas eran en realidad esculturas habitables. Y
la fotografía a veces permite de una manera excepcional mirar la calidad de esa plástica volumétrica a partir de las buenas proyecciones de luces y sombras que se ven en el edificio. Pero además, una arquitectura blanda, diría yo, porque la utilización del muro curvo, de la forma de unir el muro con el techo, hay todo, que tiene que ver además con el material que utilizaba en sus maquetas. Estamos hablando de que Samuel Flores trabajaba con una especie de ladrillo de una plasticilina. Sí, muy plástica, muy fácil de trabajar. Que había pertenecido a nada menos que al escultor Belloni. Él había comprado todo lo que le había... y presentaba a sus clientes la obra en maqueta hecha en ese material. Bueno. Eso le da la flexibilidad para manejarse con esas superficies tan blandas, ¿no? Ese es el otro... Esa es la otra explicación a esa condición de obra de autor, que es lo que los griegos llamaban la poética, ¿no? Es decir, cómo producir haciendo, cómo el proceso de proyectar era un proceso particular, muy de la maqueta, no tanto de la planta y el alzado. Eso me tocaba a mí después. Claro, eso venía después, pero su camino era un camino muy plástico. Por eso los volúmenes son tan importantes, se trabajan tanto. Él mismo lo mostró hace un mes y medio cuando me reuní con él, proyectaba la luz sobre el edificio, quería ver cómo la luz operaba sobre esos volúmenes, casi recordando aquella famosa frase de Le Corbusier que la arquitectura es el juego sabio de los volúmenes bajo la luz. Entonces, desde ahí también se nota una personalidad muy fuerte. Tuvo distintas etapas en su obra, pero hay una que quizás es la más conocida de todas, que es la de la arquitectura blanca, ¿no? Sí. Yo diría que es el gran periodo. El sello de identidad. Y básicamente conforma el quantum mayor de la obra de más o menos deben haber unas 200 y tantas obras materializadas de Samuel Flores, básicamente en Montevideo, Punta del Este y Argentina. Y esa labor es en general labor de residencia. El programa que desarrolla por sobre todo es residencia. Y ahí es donde, digamos, se le conocen, se le ven, se le aprecian las mejores artes, ¿no? Yo te diría otra cosa. Se ha hablado de que hay una filosofía del espacio detrás de estas obras, y vaya si la conozco porque trabajé con él, como les digo. Pero además, vistas desde afuera, muchos de las críticas es que, a pesar de estar ubicadas en general en lugares especialmente paisajísticos, él hacía una especie de búnker. Y muchos decían, ¡ay, qué horror! En momentos en que tiene todo un paisaje alrededor para ver, hace un búnker. Y eso tiene que ver con esta filosofía que yo hablo. Él concebía que la casa-habitación de una persona era como el nido del hornero. Es decir, que debía ser disfrutada por aquel desde dentro hacia afuera, enmarcando el espacio exterior. Siempre la ventana está ubicada en el lugar exacto de donde el individuo que está dentro, cualquiera sea su situación, por ejemplo, las ventanas del comedor están a la altura del individuo sentado en la mesa, estaban enmarcando el paisaje. Y por eso esa sensación a veces de que tiene mucho opaco, mucho pared sin ventanas. Ahora que se usa, que prácticamente estás pasando por una arquitectura en que ves al individuo acostado en la cama, en el caso de Samuel, la defensa de la intimidad de la persona, del habitante, era parte de su filosofía. Willy. Sí, es exactamente así, pero es bueno también verificar que hay un cambio desde aquella arquitectura más intimista que percibe el paisaje enmarcado a la última producción, digo la última, digo los últimos 20, 25 años, donde uno descubre una apertura muy interesante e inteligente hacia los espacios de intermediación. Hoy quizá faltó decir... Eso es Vilamajón, ¿no? Claro, no, y tantos otros, Paisé. Cravoto, Paisé. Su primera etapa quizá recuerde más a un Le Borgne, ¿no? Preocupado por esa intimidad. Pero decíamos, también Flores produce una arquitectura de autor porque tiene
un gusto por el detalle, un estudio, ¿verdad? Vale la pena reparar en las estufas, Estufa en las leña, la chimeneas. estufa leña era en el corazón de las casas. Y en las escaleras. Las escaleras también constituyen Escalera. elementos que se extrovierten a través de volúmenes. Pero, Complicadas las casas de Flores en cuanto a accesibilidad, ¿no? a ver, Sí, es un defecto que tienen. Es un defecto que tienen. Hay escaleras por todos lados. Ah, ¿no? Escaleras perfecto. y desniveles por todos lados. No se Sí. adaptan a esta época donde ese a detalle menos se que cuida. a menos que lo necesitara el ocupante, porque Sí, él tenía, pero hoy clientes. la accesibilidad, digamos que está bastante es un en cuenta, valor. Sí. Es universalizada, pensando pero simplemente en las personas mayores, ¿no? Pero él trabajaba para un cliente que tenía y le pedía determinadas cosas y a eso se ajustaba. Sí, sí. Y me parece que también es interesante cómo en los últimos trabajos, o mejor dicho, en los últimos tiempos, aparece también con un gusto excepcional, muy bien ubicada, muy bien pensada, la escalera exterior, que también es otro elemento importante, que lo ayuda mucho a esa relación interior-exterior y lo ayuda mucho también al vínculo con la topografía y el paisaje. Samuel Flores, su vida y sobre todo su obra. De eso estamos conversando en estos minutos con Rosario y con nuestro invitado, el arquitecto Willy Rey. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde continuamos ahora, Rosario? Y bueno, me gustaría hemos nombrado el Poseidón, pero por cierto que si bien está muy a mano, no es la única obra emblemática o que la gente puede estar vinculando a ese estilo Flores tan característico, ¿no? Sí. Willy, ¿cuáles te consideras tú? Bueno, a ver, yo creo que hay muchas obras interesantes. Las casas del Boating Club en Argentina, la casa Torres Blancas es una obra magnífica, muy bien resuelta. ¿Esa no fue demolida? No tengo esa información. Esa estuvo en el MoMA, además. Sí, claro, esa fue llevada a la exposición. A la exposición. Bueno, sin duda, la Poseidón, ya citada, pero también una cantidad... si se refiere a Torres Blancas es Parada 27 de San Rafael, fue demolida. Sí, fue está demolida, bien. No, para hacer un edificio. Quiero hacer una salvedad. Él defendía Punta del Este, y si bien, por supuesto, estamos hablando de una arquitectura hecha para gente que podía pagarla, lo cierto es que en muchos casos se sustituyó por otra que la gente podía pagar más y no tenían la misma calidad. Y era peor. Sí, no es vivienda social, pero aquella que lo sustituyó, y sobre todo en Punta del Este, era una vivienda para gente más rica y todavía de mal gusto. Exactamente. Yo creo que eso es importante destacarlo, porque sí es verdad. Yo no creo tampoco que la obra de Samuel Flores constituya una obra ni económica, pero tampoco necesariamente es una obra cargada de costo. Todo lo que tiene es lo que tiene y no tiene nada de más, quiero decir, ¿no? Y también yo creo que hay que destacar a un Flores que es, digamos, que opera en una escala mayor, ¿no? Que es la escala urbana. Tiene dos proyectos de escala urbana que son el Boating de Santa Lucía o también llamado Marina Santa Lucía. Marina Santa Lucía. María Santa Lucía, sí, Y, en la zona de Santiago Vázquez. Exacto. Que es una imitación en chico del Boating Club de la Argentina, de la zona del Tigre, donde se inició. Es un barrio para gente que usa barcos. Sí, no nos olvidemos destacar también que él era un yachtsman, ¿no? Sí. Que el propio Flores era un navegante y bueno, tenía una cultura importante en esta materia. Y luego lo que será la Tahona, que es la primera urbanización en tierra con cancha de golf que se realiza en el país y que bueno, también va a marcar yo diría un camino muy particular, con un valor del paisaje establecido en la manera en que se produce ese loteo en relación con la cancha, y bueno, nada, un resultado que está en proceso en realidad, tiene un grado importante de consolidación,
pero que yo diría muestra también a un Samuel Flores que es capaz de manejar escalas distintas. En este caso, La Tabona, estamos hablando de un proyecto instalado sobre la interbalnearia, digamos, Camino de los Horneros. entre el aeropuerto y el peaje de Pando, ¿no? El Camino de los Horneros. Sí, sí. Pero hay otro aspecto no menos importante, que es el respeto por el entorno paisajístico. Y en ese sentido a mí me gustaría hablar de las grutas, ¿no? Porque las grutas, que era un boliche en definitiva, que tuvo su auge en Punta del Este, fue excavado en la roca de Punta Ballena y utilizando la playa común y el flujo de las mareas para una piscina natural que ni siquiera cloro necesitaba. Es decir, hay un emprendimiento turístico y si se quiere frívolo en medio de una naturaleza a la cual no solo no agredió, sino que le dio algún elemento más de valor, ¿no? Sí, exactamente. Y es una propuesta muy innovadora, ¿no? O sea, la de poder incorporar el agua de mar, ¿no?, a una piscina. Y utilizar las mareas. Él decía, hay 2 mareas por día, entra el agua salada. Era una piscina absolutamente espectacular, ¿no? Es increíble porque cuando Flores plantea eso, el primer problema lo tiene con la intendencia. Porque se entendía que una piscina tenía que tener cloro, y justamente agregar cloro ahí era una suerte de equivocación o de locura, y la idea era poder sentir el agua de mar, ¿no? En una dimensión mucho más natural de lo que los estatutos burocráticos o burrocráticos a veces están acostumbrados. Podemos quizás ya sobre el final mencionar planes que Flores impulsó, tanto en materia medioambiental como en materia de desarrollo turístico, ¿no? Sí. En ese sentido yo quiero contar una anécdota. Durante la primera vez que Jorge Valle se presentó a la presidencia, que no la obtuvo, recuerdo que su asesor en materia de emprendimiento turístico era Samuel. Y le presentó un proyecto para un turismo alternativo fuera de estación, que no fuera solo Punta del Este, y que significaba establecer en la costa de Colonia, desde Nueva Palmira, toda una serie de lugares que tuvieran la distancia de una jornada de navegación en velero, con los servicios necesarios para atraer a los argentinos, que del otro lado tienen una cultura mucho mayor que nosotros en el velerismo. Y recuerdo perfectamente que terminó aquella exposición brillante, a mi entender, con todos los detalles necesarios, y toma la palabra Jorge y vuelve sobre Punta del Este. Así que todavía no se había aprendido aquello de que el Uruguay tiene ofertas mucho más allá de lo que es la estación veraniega y la zona del este, ¿no? Sí. Pero Punta del Este luego se convirtió en una defensa acérrima por parte de Samuel también. A tal punto que va a ser presidente de la Asociación Medioambiental de Punta Ballena. Va a tener importantes luchas ahí desde el trazado del puente, ¿verdad?, que facilitó, no es un puente, es un paso, un distribuidor que facilitó el acceso, pero que se mejoró enormemente el proyecto a partir de la participación de Flores y de esta asociación. Una asociación que trabaja muy bien. Me consta porque desde la Facultad de Arquitectura hemos tenido reuniones, está preocupada por lo que es la condición de Punta Ballena, de Portezuelo, y allí yo diría Manuel Flores también marcó su presencia, de la misma manera que marcó presencia en ambientes académicos, participando con ponencias, con trabajos en organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema de el medio ambiente, pero sobre todo el medio ambiente urbano. Y por supuesto criticó mucho la evolución de Punta del Este, ¿no? En qué medida se había perdido belleza con obras de arquitectura notables para convertirse en lugares donde la inversión inmobiliaria y la especulación inmobiliaria los había convertido en edificios que no podían comparar su calidad a lo que se había demolido. Es bueno recordar que desde 1995 él estaba instalado en Punta del Este, sí, claro, ¿no? Entonces vivía allí y lo conocía bien. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos, impuestos incluidos.
Willy Rey, gracias por acompañarnos con esta reseña rápida a propósito de la huella de Flores en la arquitectura nacional. ¿Habrá oportunidad de repasar justamente toda esa obra dentro de poco? Sí, lamentablemente no vamos a poder desarrollar el homenaje en vida que hacemos todos los años a un arquitecto. Pero sí se lo hizo a la Facultad de Arquitectura y me alegré mucho por ello. Ahora, de todas maneras, creo que es importante poder establecer una exposición. El Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura está pensando para el 19 realizar una exposición con catálogo sobre la obra de Samuel Flores, y esa será una oportunidad de homenaje también. Gracias entonces, volvemos a conversar en cualquier momento.